Buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Sigan echando porras a Cristo, porque ahora sí vamos a comenzar a hablar de acción pura, dinamita. Entonces es tiempo ya de que salgamos de nuestros ataúdes, de nuestros lugares secretos, y nos pongamos a todo ojo humano, porque Dios de veras va a hacer algo en la vida de nosotros, como la hizo con el pueblo de Israel, comandado por Josué. Hoy vamos a ver la segunda clase de libros históricos, que como introducción al libro de Josué nos presenta lo siguiente. Nos dice aquí, nos pregunta, autor, tú vas a anotarle ahí, Josué, hijo de Nun. Dice, Josué significa Yehoshu, que significa Jehová es salvación. Moisés le cambió su nombre por el de Oseas, que significaba salvación, nada más salvación, en Números 13:8, 13:16 y Deuteronomio 32:44. Ahora, este nombre tiene también la misma raíz de Jesús, que significa el nombre de Jesús, Jehová salva. Y este hombre, Josué, perteneció a la tribu de Efraín, una tribu que se asentó en la parte central de la tierra de Canaán. Duración de la vida de Josué y el libro mismo, o de la vida del pueblo desde que toma el llamamiento, recibe el llamamiento, más o menos 25 años. Como quien dijera, él está cuando dice Caleb, llega a decir, soy de 85 años, pero me siento como de 40. Es la misma edad de la de Josué. Quiere decir que a Josué tendría, si murió a los 110 años, menos 25 o menos 30, ¿cuántos serán? Como 85. Como 80, 85. Entonces sí tienen la misma edad. Entonces son 25 largos años, excelentes, estupendos años, que va a tener este varón, que le restan pues por disfrutarlo con el pueblo ya en Canaán. Eventos desde el llamamiento hasta la muerte misma de Josué. Fecha, más o menos 1045 a.C. o más o menos 1240 o más o menos 1400 a.C. Subrayenme la parte o colorémela 1400 a.C. Esa es la fecha más cercana y más exacta, más próxima al evento. Tema, la conquista. La conquista y, ya lo tienen ahí, la división o repartimiento de Canaán. La conquista y la división o repartimiento de Canaán. Pensamiento clave. Lección principal. 1. La certeza divina del cumplimiento de los propósitos divinos. Se ve esto en 2. Pensamiento clave. Los juicios sobre los canaanitas, AA, canaanitas, por sus pecados terribles. Los juicios sobre los canaanitas por sus pecados terribles, y 3. Los descendientes de Abraham en poseer la tierra que Dios había prometido, en Génesis 12:7, cuando lo está invitando a que salga de su tierra y de su parentela a la tierra que le va a mostrar, que es la que le va a dar. 7 años de campañas. Durante esos más o menos 25 años, 7 años fueron de campañas militares. La primera se le llamó campaña central, Jericó, Jai, alianza con Gabaón, todo esto en la parte central, porque por ahí entraron, después lo vamos a ver.
2, campaña sur. 3, campaña norte. Y 4, posesión de la tierra. Propósitos. 1, relatar la conquista de Canaán. Relatar la conquista de Canaán y el establecimiento de las tribus. Relatar la conquista de Canaán y el establecimiento de las tribus en ella, en Canaán. 2, demostrar la fidelidad de Dios en cumplir las promesas que había hecho a los patriarcas de que llevaría a Israel a la tierra prometida y la entregaría en sus manos. Capítulo 21 de Josué, 43 al 45, ese vamos a leerlo. Y Génesis 15, 7, 18 al 21, versículos 26, capítulo 26 de Génesis, 2 al 5 y 28, 13 al 14. Entonces vamos a leer Josué 21, 43 al 45. Dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. 3, mostrar la santidad de Dios en su juicio. Estamos viendo los propósitos de este libro. Mostrar la santidad de Dios en su juicio sobre los depravados cananeos y en la exigencia divina de que los israelitas se despojaran de toda cosa prohibida, subráyame, cosa prohibida, a fin de ganar la guerra santa. Hoy en día se habla mucho de la legalización de la marihuana. Yo te pregunto a ti, ¿será bueno que México legalice su uso? No. Estados Unidos, casi algunos estados la han favorecido. México no, ¿por qué? Mostrar la santidad de Dios en su juicio sobre los depravados cananeos y en la exigencia divina de que los israelitas se despojen de toda cosa prohibida a fin de ganar la guerra santa, porque es santo el Dios que va al frente del pueblo de Israel. Ahora, la marihuana, ¿qué es la marihuana? Es una sustancia ilegal. Es una sustancia ilegal, prohibida, prohibida. Todo lo prohibido en nuestras leyes y en las leyes de Dios que nos exigen santidad, que nos declaran libres de todas las adicciones existentes y por existir, de todo señorío. Por lo tanto, el creyente en Jesucristo no debe consentir en que este estupefaciente sea aprobado, porque entonces todo el mexicano va a dar rienda suelta a lo
prohibido por Dios que otro señor te controle. Y no van a llegar a conocerlo, porque pueden ser destruidos por este mismo elemento. Y como aditivo y recurrente, en vez de acudir a Dios, se va a acudir a la marihuana para que nos caigan las ideas, para que nos dé valor, etc, etc. Es decir, Dios no quiere competencia entre comillas, porque no hay quien se le compare. Tú y yo debemos de rechazar tajantemente. O yo preguntaría, ¿quisieras que tus hijos le entraran a la marihuana? No, claro que no. Y que otro señor los controle. La marihuana nos lleva a hacer cosas que no son santas. Entonces, Dios le estaba prohibiendo a su pueblo, le estaba diciendo: despójate de toda cosa prohibida que veas que los cananeos hacen, porque entonces el que pelea por vosotros se va a abrir, Se retira. se retira. Esa guerra ya no es guerra santa, ya es guerra de inmorales. Y bueno, no, un reino no se puede dividir cuando ya todos son inmorales. ¿Para qué se divide? Entonces aquí es importante que tú estés consciente que el libro de Josué nos muestra a un Dios santo que está pidiendo, exigiendo, según sus leyes, que también se muestre este pueblo como un pueblo santo de Él, que tiene su imagen y su adopción, nosotros principalmente. Entonces, que se despojaran de toda cosa prohibida a fin de ganar la guerra. Porque este tema, quieras que no, de repente se toca, de repente se habla, por aquí o por allá, o de repente uno solo está mirando las noticias, está escuchando las noticias, y dice uno: ah, caray, pues yo no me había puesto a pensar bien a bien qué me conviene, qué nos conviene. Entonces, esto ha sido señalado como algo prohibido, tengámoslo y sigamos manteniéndolo en ese lugar de prohibido, ¿ok? Y a esas cosas no le entremos. Alegorías, hay alegorías en este libro. Canaán significa lucha o guerra espiritual. ¿Qué dice Romanos 7:23? Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Exacto. ¿Otra vez? Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de la mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Muy bien, pero veo otra ley. Ojo. Hay una ley de Dios plantada en nuestros corazones. Amén. Bueno, pues muchas veces el hombre, aún el creyente, tiene leyes Distinto. que salen de su propio, que emanan de su cuerpo y que reclaman lo suyo. Y que quieren gobernar la ley que tenemos en la mente. Dice el 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Canaán significaba lucha O guerra espiritual. o guerra espiritual, donde se hacía todo conforme a la ley del cuerpo. De la carne. Entonces, pongámonos abusados. 2. Los canaanitas significan enemigos espirituales. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes.
Así eran los cananitas, que eran idólatras, que tenían dioses por doquier, en la siembra, en la cosecha, tenían dioses para la lluvia, tenían dioses para todo, hasta para tener hijos. Y entonces aquí nos dice que los cananitas significaban enemigos, que eran unos enemigos espirituales que atentan a tu espíritu, al mío, y lo quieren pervertir. Entonces es una guerra continua espiritual. Guerra de Israel significa guerra de fe. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En realidad, las guerras nuestras son por fe y para fe. Muchas veces tú y yo no sabemos el resultado, no conocemos a profundidad la tentación o el misil que nos ha enviado el enemigo. No me suenas de borreguito. Y ciertamente no conocemos todo el asunto, pero ¿para qué conocerlo si estamos en un Dios que sabe las cosas de principio a fin y sabe que si tú y yo nos guardamos en fe, vamos a ser respaldados, equipados, y nos va a ayudar a salir adelante de todo tipo de problema en el cual nosotros entremos como hijos de Dios que somos? No somos buscapleitos, pero casi que todas nuestras batallas las entendemos en un terreno espiritual. Así nos hizo Él, con un cuerpo para pertenecer a un mundo terrenal y con un espíritu para pertenecer a un mundo espiritual. Pero Él te dice a ti y me dice a mí acerca de tus enemigos que se vuelan entre los aires, las huestes de maldad. Yo me encargo. Tú encárgate de lo que ves. Siempre con la fe por delante. La fe es el escudo para detener todo dardo del enemigo. Efesios 6:12. Entonces es necesario que tú sepas que la guerra de Israel, nosotros somos el Israel espiritual. Somos injertados, un injerto que hicieron por ahí al árbol. Y entonces fuimos admitidos, adoptados pues como hijos, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice en el libro de Hebreos, en la carta de los Hebreos, todo es por fe y para fe. Las cosas en Dios solo así funcionan. El descanso después de la conquista significa el descanso del alma. Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Es correcto. En el Salmo 95 nos habla que el pueblo de Israel no oyó, no atendió, o sea, no obedeció lo que oyó. Por lo tanto, se deslizó, dice toda la carta de los Hebreos, y se perdió de su descanso. Un descanso que bien lo merecía. 40 años en el desierto, es mucho el sacrificio, mucho la fatiga. El cansancio ya no es tanto físico sino espiritual.
y te llega hasta el alma, la parte inmaterial, hasta ella está cargada de cansancio. Y a este pueblo no le permitieron entrar a su descanso. El tuyo y el mío. Escúchame. Está reservado para nosotros en el cielo. Esa es nuestra tierra prometida, ese es nuestro descanso. Así que bien a bien, te dice Dios en esta hora algo así. Todo lo que te venga a la mano a hacer para Él, para su reino, hazlo de buena manera. Aunque tengas cansancio porque te has mal administrado en tus tiempos, en tus horarios de descanso físico. Pero las vacaciones que pudiéramos tú y yo llamar, la jubilación nuestra que tú y yo pudiéramos esperar aquí en la tierra, no será aquí en la tierra, está en el cielo. Amén. Así es de como dijo la película esa de campeones que venciendo fuerte, venciendo gigantes, a los gigantes. Nosotros debemos de dar nuestro último esfuerzo. Amén. Se está la rayita todavía ahí, ya estamos que nos queremos caer de cansancio. Dame tu último esfuerzo. En las cosas de Dios, dale a Él, entrégale tu último esfuerzo. ¿Sabes qué es el más valioso? En una rutina de un gimnasio, las últimas partes, las últimas rutinas, los últimos ejercicios, esos son los más difíciles. Pero ahí es donde te dice el experto, que por cierto ya no voy, me atrofiaron mi cuerpo, traigo un deslocamiento aquí muy fuerte, y me dijeron, me enseñaron que ese es el deporte más destructor de cuerpos físicos. No es para nada bueno, solo es endurecimiento de grasas y muchas pomadas al rato andarse poniendo porque todos los cuerpos le duelen, los huesos le duelen. Vienen muchas enfermedades de eso y terminan muy mal. Sí me tocó ver todo eso. Y las cremitas famosas. Y no hay como que te pongas a correr, pero el mejor deporte de todos es la natación. Sí. Vuélvete un pescado si quieres. Y ahí sirve que les predicas un poco a los peces para que seas un pescador de hombres y de peces. Pero los últimos ejercicios, en donde quiera que estés, en cualquier disciplina, son los más importantes. Escúchalo, tu último esfuerzo para con Él es un punto de agotamiento, de decir no, es que no puedo más, no tengo más para ofrecer. Ahí es cuando Él mismo valora tanto la actitud positiva para darle lo que no tienes, y entonces Él viene y te fortalece. Amén. Y ahora sí puedes dar tu último esfuerzo con alegría y gozo, nada de pesadez, nada de cansancio. Hay alegría y contento y una satisfacción aquí de haber agradado a su Señor. Amén. Imagínate a nuestro Señor Jesucristo, está en la cruz del Calvario, todo el agotamiento de un día y medio, con un disque juicio, un mal juicio que se le hizo injusto, y en ese momento está en la cruz. Y en ese momento él podría haber dicho, bueno, ya, ahora sí estoy bien cansado, necesito de dormir. ¿Sabes qué, papá? Disculpa, pero yo me bajo de esta cruz. Todo lo inhumano que llegó a ser antes, en un cerrar y abrir de ojos, se esfumó. Tu mejor esfuerzo está hasta el último. Hasta el último momento tienes que manifestar
una vida de entrega, una vida apasionada, una vida que quiere estar delante de su Hacedor y poderle decir cara a cara: di mi mejor esfuerzo, papá. Llegué, se cuenta, hablando de mentiras, esto sí es de mentira. Había un contador de cuentos, historias fugaces, un hombre creativo allá en mi tierra. Era Pablito. No me tocó conocerlo, pero tanto fue su fama que era buen contador de historias que jamás existieron. Cuenta y dice: vieron un hombre con un caballo atrás de esa loma. Y en eso empieza a querer llover, las primeras gotas empiezan a quererle caer, a rociar su caballo, y en eso le dice: caballito, de una vez, muéstrate. Y en eso empieza a correr el caballo, comienza a correr el caballo, y el agua aquí a las espaldas nada más refrescándole la brisita, pero no los mojaba, no los alcanzaba, y el caballito daba su último esfuerzo, al punto de que olía medio raro. Y llega con la pura silla al pueblo, sin una gota encima. Se le acabó el caballo. Y ese olor a quemado era el caballo que se estaba consumiendo. Pero dio su último esfuerzo. La vida hay que entregarla hasta el último momento. Mantente como hijo de Dios hasta la última o el último segundo de tu vida. Hasta el último aliento. Que hasta el último aliento puedas decir: uno más para Cristo. Amén. Esos son los hombres que Dios está buscando para esta historia. Amén. Esta historia tú y yo la vamos a protagonizar, no sé de qué manera, pero la vamos a representar muy bien. Amén. Así es de que los Josués que están aquí en medio adormecidos, levántense, despiértense, péguense en la cabeza, pellizquense, lo que tengan que hacer. 5. Derrota parcial. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Ok? Esta carrera que tú y yo tenemos es una carrera sin límites. Los límites se los pone toda persona incrédula, pero tú y yo somos crédulos, somos creyentes en un Dios que posee todas las fuerzas del universo para venir, levantarnos y decirnos: levantaos, mi campeón, levántese, mi campeona, porque hay una carrera por delante que correr. Amén. Una carrera que tendrá un sinnúmero de pruebas, de tentaciones y demás, pero que es necesario que el que es de Él se muestre. Amén. Despojémonos. El que intenta correr una carrera, un maratón de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, no sé, de 42, es necesario que él se despoje. ¿De qué? De toda vestimenta pesada. Esta playera no califica, este calzado no califica, los pantalones menos. Entonces, pongámonos todo lo más ligero posible. Es decir, no tengamos ningún deseo insano. No carguemos a cuestas uno que otro pecado, por ligero que le querramos llamar, ni en nuestra conciencia, mucho menos en nuestro espíritu. Seamos ligeros como el espíritu es y corramos la carrera.
Ojo, porque si no, tendremos una derrota parcial. Me estoy acordando de un hecho que vamos a ver más adelante, que se trata del pecado de Acán, que le propinó una de las derrotas más severas u ofensivas, que lastimaron el orgullo y el espíritu de Josué, que se lleva a rascarse, a romperse las vestiduras, a meterse toda la ceniza posible. Un pueblo de 3,000 hombres contra un ejército que ya para esas alturas el partido es campeón, y los derrotaron. Y entonces él dice: ¿dónde estás, Jehová? Mira que no has visto cómo nos pegó un triste pueblo, miserable pueblo. Dice: pero no me has preguntado por qué. ¿Por qué? ¿Por qué les vino esto? Acá, cuando hicieron caer las murallas de Jericó, la instrucción fue: nadie tome nada, porque significaría idolatría. Solamente destruyen y conquisten la tierra. A todos los mataron menos a una mujer ex prostituta, Rahab, y su familia. Y en esa hora este hombre tomó, sí, una alfombra de Babilonia, algo así, de Santa Raza, el origen, sí, una cosota, un chapote de oro, y lo tenía bien oculto, y su familia lo sabía, porque también a la familia le va a llegar la muerte. O sea, al pecado no le acompañemos, no le busquemos, como dicen por ahí, invitados. No me quieras pues hacer partícipe de tu pecado. En otras palabras, si has de querer pecar tú, peca tú solo, pero no me invites, yo no gusto. Entonces, he ahí una derrota parcial, porque después, ya que se descubrió todo eso y los matan, ahora sí van sobre ellos. Y no, pues ¿para qué les sirve? No les sirvieron ni para una pepita. 6. Josué, tipo de Cristo. ¿Por qué Josué se le considera como un tipo de Cristo? Un tipo, alguien igual a él. ¿Por qué? Porque Josué es un tipo de Cristo, es un igual a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por una parte, porque se encargó de conquistar. Comencemos con el nombre. ¿Qué significa la raíz? Joshua. Joshua. Es salvación. Salvación. Exactamente. O Dios salva. Entonces, por ahí es un tipo de Cristo. Ahora bien, Josué introdujo al pueblo prácticamente al paraíso, a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Traigo unos mapas que les van a enamorar. Y entonces Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos introdujo ¿a dónde? Nos introdujo, a una salvación, ojo, que abarca cuerpo, espíritu y alma. Es decir, nos introdujo a la presencia misma de Dios. Tú y yo no somos cercanos una vez que el velo se rasgó. Entonces, nos hizo salvos, como también Josué. Y Josué peleó juntamente con el pueblo o por el pueblo contra todos los enemigos que eran los cananeos, que se querían defender
hasta con los dientes se defendieron, pero no podían. ¿Por qué? Porque Dios ya les había dado la tierra por heredad. Entonces, qué importante es esto, que Josué es un tipo ¿de qué? De salvación. Es un salvador. Porque si no hubiese estado de pie, ¿quién otro? ¿Qué otro? ¿Por qué Dios lo escogió y no a Caleb? Eran los únicos mayorcitos, todos los demás eran puro chaval. Y se estaba muriendo, ya tenía que entregar los tenis Moisés, 120 años. Entonces, Josué es un tipo de Cristo. El libro paralelo del Nuevo Testamento para este libro de Josué es el libro de los Hechos. ¿Por qué? Me quedé pensando, esto no me lo dieron. Esto me queda para mi reflexión. ¿Por qué será que el libro de los Hechos es muy paralelo a este libro de Josué? En el encabezado de los Hechos dice Hechos de los Apóstoles. Podría ser por eso. No. Porque así como Josué narra la conquista de la tierra con poder, también en el libro de Hechos narra la conquista de Cristo con poder a través de los amigos. Están conquistando al mundo. Salen para conquistar. Pablo está estableciendo iglesias por doquier. Todo en el poder del Espíritu Santo. Ahora ya a partir de Cristo para acá, en el poder del Espíritu. Y va a un lado y va a otro y los conquistan. Y aún los filósofos, llenos de filósofos griegos, de los más absurdos y tontos, que se la pasan diciendo todo el tiempo, yo solo sé que no sé nada. Puras mariconadas. El apóstol Pablo les decía, yo he venido a vosotros, no en tanto verbo, tanta palabrería, he venido en el poder del Espíritu Santo. Hay una conquista de mentes, de corazones, y todos están entregando a Jesús. Me fascina esto aquí. Los de Tesalónica, les dice Pablo en el 1 y en el 2, dice, ustedes son tan entrañables para mí, dice, ustedes se han dado a vosotros, dice, de una manera incondicional, única, se han entregado completamente. Si tuviesen una gorra me darían. Dice, pero yo también los amo así. Dice, ¿saben? Los considero como a mis hijos. Yo, en mi posición como de una nodriza. Aquella que cuida, ama, alimenta hijos que no son de ella. ¡Wow! Dice, porque vosotros, dice, contribuisteis, peleasteis para contribuir con una ofrenda para nuestros hermanos que están padeciendo de hambre en Jerusalén. Es loable. Entonces está conquistando, pero preso, brother. Sale Pedro también, Pedro es internacional y empieza a tomar sus vuelos que lo llevan a Roma, allá lo crucifican, que lo llevan con la anciana, con la viuda, una viuda, Dorcas, por el capítulo 11, 12, y en ese momento ya empieza a tomar un revuelo todos los grandes conquistadores usados por el Espíritu Santo. Entonces es el paralelo a Josué. En Josué hay conquista de tierra, acá hay conquista de corazón. Bosquejo, la entrada a la tierra prometida, todo está del 1 al 5, la entrada. Inciso A, la comisión de Josué, capítulo 1, comisión que Dios le da a él. Nada de que a ti te pusieron tus padrinos, tu tío, te puso el pastor. No.
a quienes el Señor pone. Y a él le extiende esta comisión de meter al pueblo. Lo vamos a ver más al rato. Ven Rahab y los espías, capítulo 2, que son 12. Dos. Sé el paso del Jordán. En seco. Exacto, no, ese es el primer milagrazo que ya me quiero quitar. 3. Luego de 2 monumentos que se levantan de piedras, de 12 piedras. El capítulo 4. La primera Pascua en Canaán. Fíjense, ¿se acuerdan la primera antes de salir de Egipto, de esa esclavitud? Así es. Y hasta esta hora, hasta la entrada, es que están volviendo a participar de ella, a celebrarla. Y hay otras cositas más preciosas ahí que vamos a ver. La primera Pascua en Canaán. 2. La tierra subyugada. Anoten así. La tierra subyugada. Capítulo 6 al 12. Inciso A, la conquista de Jericó, capítulo 6. Inciso B, el pecado de Acán, capítulo 7. Inciso C, la conquista de Jan, capítulo 8. Inciso D, los tratos con los gabaonitas. Hijo, qué teatros, digo, qué actores. 9 al 10. La conquista final de la tierra, 11 al 12. Punto 3 romano, la tierra dividida, capítulos 3 al 22. Punto 4 romano, la despedida de Josué. ¡Wow! Esto, aún y cuando ya estaba escrito y algunas cosas le pongo, me provocaba casi el lloro. Aspectos sobresalientes de Josué, capítulo 1. Este libro de la ley, es el versículo 8, nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él. Escucha. Aquí, este libro, para él, para ti y para mí, es funcional. ¿Por qué? Porque tiene las estrategias. ¿Para qué? Para la guerra. Llámese ahora espiritual, para la guerra espiritual. Estrategias. Escúchame. Antes de leer lo que sigue. La Mosá es un libro israelita. Cuando Israel regresa para tomar posesión de su tierra en 1948, 49, mayo, regresa de casi 2000 años fuera. Los palestinos no lo quieren hasta la fecha. En ese momento le hacen guerra de 6 días los palestinos, financiados por los árabes, que no quieren a Israel. Y en ese momento, la guerra de los 6 días, comenzaron con el día del Yom Kippur, el día del perdón. Esos son tremendos aquellos tipos. Sabían que no se podían defender, pero espérate, los demás días, 5 días, no se la acabaron. Dicen que salieron airosos, pero ¿por qué? Porque días, meses, tiempo atrás se habían metido a las escrituras. Ellos lo guardan, es un libro así de grueso, la Mosá. Y ahí revelan que en 1967, cuando tuvieron esa guerra, antes de tenerla, se metieron con el libro de Dios y lo empezaron a estudiar, a leer. Y dice, vimos toda la estrategia, todas las estrategias que tuvo David. Y tú y yo decimos, pues, caray, no he visto ni una. Ellos vieron muchas. Solo así ganaron la guerra de los 6 días. Históricamente se conoce esta guerra así, la guerra de los 6 días. Métete en internet. Aquí hay estrategias. Por eso le aconseja a Dios a
a Josué, directo, así le está hablando directo, desde el capítulo 1. Le va a decir, mira, nunca, el versículo 8, se aparte, nunca se aparte este libro de la ley. Antes meditarás en él de día y de noche, para que hagas todo lo que está en él escrito. Porque esto te llevará a bendición, a victoria. Este libro de la ley también está en Deuteronomio 31, 24 al 26. Y ahí Dios también le está diciendo, sí, a través de Moisés todavía. Y luego, estrategia de Josué: atacar primero por el centro de Palestina para abrir una brecha entre el norte y el sur. ¿Trajeron sus mapas? Sí. Pásenlo. Si no, yo saco. Ok. No les va a fascinar esto. Les traje unas copias que marqué y donde habla mucho de esta batalla con Jericó. Y tómame esta imagen, a ver si es posible. ¿Ya la tienes? Vean sus mapas. En la parte central, donde dice Jericó, o está el mar muerto, arribita, y debe decir Jericó, es donde entraron, por donde entraron. Prácticamente la tierra prometida era todo ese tamaño, sí, lo que está siempre coloreado. ¿Se lo tienen ya? ¿Ya la tomaste? A ver, por último, tómate esto. Esta es la parte más central. Entonces, pegan por el medio, escúchenlo, para abrir una brecha entre el norte y el sur. Prácticamente que el norte y el sur no se comuniquen, los pueblos al norte no se asocien con los del sur, les pega por la mitad. Esa estrategia la encontró seguramente Josué en este libro que tú y yo tenemos. Ojo, apáguenlo. Aquí dice estrategia de Josué: atacar primero por el centro de Palestina para abrir una brecha entre el norte y el sur. Prácticamente ni se comuniquen. Por eso el consejo de Dios es: no se aparte Esta ley. este libro de tus manos, sino antes de que te vayas a la cama, medita en él, y al despertarte, Medita en él. para que conozcas cómo enfrentar al enemigo, que todos los días acecha. Es necesario que este libro sea tomado muy en cuenta por ti. Sin este libro, tú estás muerto. Sin este libro. Aquí están las estrategias para poder ganar nuestras batallas espirituales. Amén. Capítulo 2, el hecho de que Rahab acogiera a los 2 espías no nació del temor, sino creer que el Dios de Israel es el verdadero Dios, del cielo y de la tierra. Así lo dice en capítulo 2. En Hebreos 2, ¿mande? 12 o 2. No,
2. Estamos viéndolos por capítulos. Aspectos sobresalientes de Josué. Estamos viendo el libro de Josué. No, entonces sí es Es 2. Luego, ahí mismo, Hebreos 11:31 dice de ella que era antepasada de Cristo. Ra significa una ramera. De la línea de Salmón, que era su padre, de Booz, de David, de Ezequías, el rey, campeón para mí. Jesús es la línea de ella. Todo lo encuentras también en Mateo 1. ¿Quién es esta mujer? Ahora, qué importante es reconocerle algo más a Dios aquí. ¿Cómo es que el Dios santo que tiene un pueblo santo que se llama Israel, y solamente con él entable una relación amistosa de padre con su hijo, y le sale por ahí una prostituta de Baal, porque esa es la costumbre, que los Baales en ese tiempo, los dioses de los cananeos, tenían prostitutas en su templo que se metían con los animales que llevaban los oferentes, no para sacrificios, sino para que tuvieran relaciones sexuales. Eso era lo que era ofrecido a Baal. Una mujer como estas, sacerdotisa, era Rahab, una prostituta. ¿Cómo es que ese Dios santo, puro, en él no hay ápice del pecado, haya accedido a su arrepentimiento y de decir: no quiero nada con estos, yo quiero todo con el Dios de ustedes? Así. Porque fama ya traen. Dice, ahorita el pueblo de Jericó está muerto de miedo. Han entristecido nuestro espíritu. Hay una aflicción en nuestro espíritu que ya nada más la muerte es lo que nos está esperando por la venida de ustedes. O sea, psicológicamente ya estaban derrotados. Estamos derrotados ya. Y en eso dijo: yo voy a hacer misericordia con ustedes, yo los voy a guardar, porque ya no tras ustedes. Y sí, cuando leamos capítulo, salva sus vidas y hacen un acuerdo, que ni a mí, ni a la casa de mis padres, de mis hermanos, los animales, nos venga el mal que viene para todo Jericó, porque sabemos, o yo sé muy bien, que el Dios de ustedes es el único Dios vivo del cielo y de la tierra. Amén. Porque les hizo un milagrote al cruzar el Jordán en seco. Lo supieron ellos también. Sí. Entonces, así las cosas. Como Dios tiene misericordia de aquel que se arrepiente, aun y cuando no sea de su pueblo. Oílo bien. Capítulo 3. El arca del pacto, símbolo de la presencia y dirección de Dios. Cristo bautizado en el mismo lugar, escríbemelo ahí, la línea por algo está. Cristo bautizado en el mismo lugar donde los israelitas cruzaron, como la misma. Cristo Jesús, cuando murió y resucitó y se despidió de sus amigos y les dijo: los veo allá en Galilea, los norteños, fue desde el monte de los olivos. Ahí mismo vendrá otra vez cuando vuelva. Siempre son escenarios increíbles, o sea, cosas preciosas que Dios tiene.
Por donde mismo cruzaron el río Jordán, ahí fue bautizado el Señor. ¿Qué cosas, no? Esa es su conquista. 9 y 10, la campaña en el sur. 10, alianza de los 5 reyes amorreos, separó el sol. Pero eso lo vamos a ver con mucho detalle. Milagro. Único, nunca pasa. Único. Exacto. Ahora escúchalo muy bien. ¿Qué significa un milagro? Algo sobrenatural. Que solo puede hacer alguien que está fuera de lo natural, que se llama Dios. Ojo, un milagro es aquel que es realizado solamente por Dios. Uno, y que no atenta contra la naturaleza. Muchos estudiosos en este punto, me tocó leerlos a tantas horas de la noche, pero me encanta a mí leer, llegan a comentar que es increíble, que es imposible que esto haya pasado, porque el mundo está rotando, moviéndose o girando en un eje. Dice, no, es que no, debe haber sido un fiasco, un fracaso, un rotundo ¡pum! Desastre, exactamente. Universal. Pero ¿cómo ves? ¿La ves? Dios lo llevó a cabo, unos dicen, prolongó el sol hasta la noche. O sea, durante la noche hubo sol. Y más o menos por ahí va. Punto. El mundo puede seguir rodando, girando, moviéndose, con luz y sin luz. La ciencia le ha querido pegar a esto, pero ya saben qué es la ciencia. Sí, porque también dicen que fue un eclipse total de sol, que por eso no se oscureció, que todo el tiempo permaneció, pero No, es imposible para... no, tanto tiempo no duró el eclipse, precisamente por su movimiento de rotación. Exacto. Entonces, bueno, ahí lo vamos a ver. Después, en el capítulo, ¿dónde vamos? 11. Ah, sí, 11. La campaña septentrional, entre paréntesis, pónganle, región que se encuentra al norte. Campaña militar. Capítulo 12, o sea, primero pega al centro, luego se va al sur, y del sur se va hasta arriba, al norte. Esa fue la estrategia que sacó de este libro. Capítulo 12, todos los reyes derrotados. Capítulo 13 al 22, ciudades repartidas. De esas 48 ciudades, 6 fueron designadas ciudades de refugio. Como una casa como esta. Imagínense la ciudad donde llegaba el homicida por accidente, el que estaba de espíritu ¿qué? Decaído o depresivo, el que no podía pagar su deuda, y entonces para no ser vengado, cobrado, muerto, perseguido, llegaban ahí y nadie los tocaba. Ahí se encontró David, a muchos, y de ahí Dios le levantó un ejército campeonísimo. Qué campeonísimo las Chivas, qué campeonísimo el Nada. por favor, por favor. 3 ciudades de refugio en Transjordania Y 3 en Canaán. y 3 en Canaán. Religión de los cananeos. Baal es el dios principal, dios de la fertilidad, cuyo culto involucraba prostitutas e inmoralidad. Asera,
también llamada Astoret, que está en la Biblia, ¿eh? Diosa principal, esposa de Baal, supuestamente. Costumbres, sacrificio de niños. Qué asquerosidad. Cuestionario número 2. Todavía no entramos en algo granado. Cuestionario número 2. Ok. ¿Cuál es el pensamiento clave de este libro y el versículo? 2. Menciona los 3 propósitos del libro. ¿Por qué los canaanitas? Esa sería la 3. ¿Por qué los canaanitas significan enemigos espirituales? ¿Y por qué la guerra de Israel es interpretada una guerra de fe? Ya hablamos al respecto. 3. ¿Por qué Josué es un tipo de Cristo? 4. La estrategia de Josué, ¿en qué consistió y de dónde la sacó? 5. ¿Por qué Rahab se dispuso a ayudar a los dos? Eso es lo que les decía, es 2, ¿no? 2 espías. 6. ¿Quiénes cruzaron primero el Jordán y con qué instrumento lo hicieron? 7. Menciona e investiga el suceso del capítulo 10-12. 8. ¿Qué significan las ciudades de refugio y dónde fueron establecidas? 9. Traer mapa de la ubicación de las 12 tribus, coloreado y dibujado. O sea, el primero que les pasé en la clase pasada. Leer Josué, esa es una segunda tarea. Leer Josué, ya desde hoy nos vamos a poner esta tarea. Hay que leerla. Josué capítulos 1 al 5 y responder. 1. ¿Cuántas veces aparece en el capítulo 1? Esfuérzate y sé valiente. Y lo que significan estas 2 palabras. 2. ¿En qué razón? ¿En razón a qué fueron levantados los 2 monumentos y fue hecho con qué fin? 3. ¿En qué lugar levanta su monumento Josué? ¿Y qué significa el lugar? ¿Y qué significaría en los días de Samuel? ¿Y qué celebraron allí? O sea, que hay varias preguntas. 4. ¿Quién es el príncipe con la espada desenvainada que ha venido a Josué? ¿Y a quién le pidieron que quitara su calzado en el pasado? ¿Y por qué? ¿Recuerdan lo que decías? Entonces, bueno, que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima clase.